puede, cómo los padres tienen en su mano hasta cierto punto prevenir el narcisismo, qué conductas deben adoptar para que los hijos no sigan por ese camino, no sigan esa senda. Claro, las medidas son útiles en la medida en que se apliquen de una manera temprana, ya cuando la conducta del niño está muy desarrollada, del joven o casi ya del adulto está muy desarrollada, cada vez se hace más difícil poder corregirla. Lo ideal sería poder desde la primera infancia poder educar adecuadamente de forma que ese niño no se vaya transformando en un narcisista. Siempre hemos dicho que el narcisismo es algo que se aprende en la infancia y se aprende muchas veces por esa excesiva tolerancia de los padres, por ese dejar hacer al niño, por esa excesiva protección. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que se han realizado importantes estudios en la Universidad de Ámsterdam para conocer realmente, para diferenciar o distinguir las dos teorías que había sobre el nacimiento del narcisismo. Por un lado está la teoría psicoanalítica de la corriente de Freud, que dice que el narcisismo surge por el maltrato a los niños, por el no respetarlos, por el tratarlos con dureza. Y por otro lado hay la escuela cognitiva que dice que el narcisismo surge por el buen trato, precisamente todo lo contrario, surge por el protegerlos en exceso, surge por el no dejarlos que se enfrenten a las frustraciones normales a las que todo niño debe enfrentarse. Bueno, la Universidad de Ámsterdam realizó un estudio para tratar de distinguir entre estas dos teorías y al final llegó a la conclusión de que realmente lo que provoca el narcisismo es el exceso de protección, es el evitar que los niños se enfrenten a las dificultades de la vida, son los elogios inmerecidos, son los premios inmerecidos. Y sin embargo, lo que es el maltrato, lo que son las carencias en la infancia, lo que es la dureza en la vida del niño, eso en realidad lo que da lugar es a la sociopatía, ¿no? Que es algo diferente de lo que es el narcisismo. Bueno, seguimos con los saludos. Eso, bueno, ya es del tema que vamos a hablar en unos minutos. Ana Pichardo, buenas noches, don Vicente, gracias por este tema. Estoy viviendo eso con mis hijos eternamente, gracias. Chalala, buenas noches, buenos días. Plantas suculentas, saludos a todos los del chat. Amarilis Romero, saludos desde Puerto Rico. Valentina Rescaldi, sí, se oye perfecto. Ada Ferreira, buenas noches desde Argentina, se escucha bien. Bueno, también quisiera dejar en claro que el hecho de que un hijo salga narcisista, que un hijo sea narcisista, que adopte este tipo de conductas, no es culpa directa y total de los padres. Muchas veces los padres educan con modelos que han aprendido de sus padres o de otras personas, ¿no? No siempre nadie nace sabiendo educar, ¿no? Cada padre tiene que ir formándose y es una tarea realmente bastante complicada. Entonces tampoco un padre puede siempre culparse. Aparte, en otras ocasiones existe también la influencia de los abuelos, existe la influencia de los colegios. Hoy día los colegios, por ejemplo, al menos en España, son colegios muy permisivos, en donde los alumnos realmente prácticamente no necesitan estudiar, donde cada vez más los cursos se pasan sin necesidad de esfuerzo, en donde si te quedan 3 asignaturas o incluso aquí en España yo creo que hasta se han dado casos alumnos con 7 asignaturas suspensas pasan de curso y les borran todo ese historial y borran todo eso, no es necesario estudiar, ¿no? Entonces esa filosofía del no esfuerzo, del no trabajar, del no acumular méritos, esa teoría, la verdad es que entiendo yo que es muy dañina para los niños, porque les enseña que se pueden conseguir las cosas sin necesidad de esfuerzo, puedes hacer lo que te dé la gana porque igual el resultado va a ser el mismo al final, ¿no? Mabel C, buenas noches. Antonio, plantas suculentas Honduras, te quiero verde, don Antonio, lo escucho muy bien. Gilda Luciani, se oye bien.
Plantas suculentas, mi niño tiene 6 años y tiene a veces actitudes parecidas a su padre, él es narcisista, gracias a Dios, ya tengo contacto cero. Bueno, pues plantas suculentas, hoy vamos a hablar un poco de cómo hay que educar a los hijos para evitar que se den ese tipo de conductas, así que presta mucha atención cuando lleguemos a ese momento. María, hola, saludos desde Texas, aquí con tremendo calor, pero siempre presente con usted y todos en el chat. Claro, ha llegado el verano con toda su fuerza aquí para España. En el sur de España hoy están previstas temperaturas hasta de 45 grados, o sea, algo terrible, ¿no? Afortunadamente yo vivo en el norte de España, aquí la verdad es que tenemos un clima bastante fresco, ahora debe haber como 17 grados o por ahí, y durante el día puede alcanzar 25 o 26, ¿no? O sea que estamos muy bien. Sin embargo, en Chile, Argentina, en lo que es el cono sur, están con bastante frío en este momento. Teresita Roque, buenos días, muchas gracias por sus enseñanzas. Ana Pichardo, don Antonio, los verdes le quedan muy bonitos. Sí, yo no sé por qué este año, este verano, me está dando por el color verde, ¿no? Es el que tengo varias camisas verdes y yo creo que voy combinando una tras otra, ¿no? Yo creo que es casualidad, pero bueno. Leti Lira, buenas noches desde Dallas, Texas, gracias por estos temas, nunca me había tocado un en vivo. Bueno, pues bienvenida Leti Lira, aquí estamos en este en vivo. Jenny Picado, saludos desde Costa Rica. Leti, sabes que aquí puedes hacer las preguntas que creas. Lo que sí os pido es que hagáis las preguntas lo antes posible porque al final siempre queda una cantidad de preguntas sin responder porque no alcanza el tiempo. Así que cuanto primero se hagan las preguntas, primero las tenemos en la lista para responder. María, pero si existen los sociópatas narcisistas, ya me ha tocado conocer a varios, aunque a menos que fueran psicópatas. Bueno, puede darse también el caso de psicópatas. Vamos a aprovechar también para hablar, por ejemplo, de este libro, Cómo reconocer al narcisista, hablando de este tema. Aquí explicamos cómo se diferencia un sociópata de un narcisista, de un psicópata, cómo son los diferentes orígenes de cada uno de los trastornos, explicamos cómo reconocer a un narcisista, cuáles son las características que tienen los narcisistas. Todo esto está explicado aquí en este libro y también os recuerdo el último libro que hemos sacado, Cómo se lo explico al corazón, que habla de cómo reconstruir una relación después de haber tenido cómo reconstruir tu vida después de haber terminado una relación tóxica, cómo volver de nuevo a recuperar esa energía, cómo volver a recuperar esa fuerza, cómo volver a creer en el amor, cómo volver a creer en la vida. Aquí lo explicamos en este libro, que es el último libro que hemos publicado. Ya sabéis que nuestros libros están en la plataforma Amazon. Simplemente escribís arriba en el buscador Antonio de Vicente y os lleva directamente a la página donde están todos los libros. Bueno, se nos ha congelado. Perdón, porque yo no me estoy aquí tan metido en el chat que no me entero. Un segundín, por favor. A ver. A ver, ahí está. Es el problema que tenemos con el software, que de vez en cuando hace de las suyas. Esperáis unos segundos y ya se va a normalizar. Es que tengo que reiniciar en el software, volver a dar al... En unos segundos ya va a estar normalizado. Pero bueno, ya sabéis que lo importante es que la voz se oiga bien, que llegue todo correctamente. Gloria Cuellar, buenos días a todos. Excelente tema, don Antonio. Un buen comienzo de semana para todos. Plantas suculentas. Mi niño tiene 6 años, su padre es narcisista, pero ya tengo contacto cero. ¿Cómo ayudo a mi niño? Trato de seguir sus vídeos, trato de cambiar su actitud a mi niño, pero a veces tiene actitudes raras. Bueno, ahí lo vamos a tratar, pero sobre todo hay que tener calma, hay que tratar con cariño, hay que fijar límites, pero sobre todo también el ejemplo es muy importante, pero a los niños hay que tratarlos de acuerdo a su edad, pero los niños tienen que ir asumiendo sus responsabilidades, los niños tienen que ir haciéndose cargo de diferentes cosas en la casa, en primer lugar partiendo por su habitación, tienen que ir aprendiendo a
a ordenar su habitación, tienen que cumplir con sus estudios, es muy importante que los niños desde pequeños empiecen a saber que en la vida no solo hay derechos, sino que también hay obligaciones. El problema es cuando los niños se creen que todo se lo merecen, que todo lo tienen que recibir a cambio de nada, que no necesitan esforzarse para lograr las cosas. A los niños hay que ponerles sus obligaciones, tienen que empezar a hacer su cama, tienen que empezar a ordenar su habitación, tienen que saber que tienen sus horas de estudio, que la televisión y los videojuegos tienen unos límites, que los aparatos electrónicos también tienen unos límites, que no se puede llevar el teléfono móvil, por ejemplo, al dormitorio. Hay una serie de reglas que hay que empezar a aplicar desde pequeños para que las vayan interiorizando. A medida que va pasando el tiempo y vamos siendo laxos en este tipo de relaciones, en la educación, que les vamos dejando que hagan lo que quieran, cada vez el niño se va haciendo más fuerte y cada vez es más difícil reconducirlo, cada vez es más difícil volver a llevarlo al camino que corresponde, que es el camino precisamente de las frustraciones. El niño debe frustrarse, el niño debe enfrentarse con los límites que se le fijan, aunque creamos que sufra, realmente no está sufriendo. Los niños realmente son grandes manipuladores que saben cómo manipular a sus padres, saben llorar cuando corresponde, saben gritar, saben patalear para conseguir aquello que quieren. Si os fijáis, un niño desde muy pequeño ya, cuando quiere conseguir algo, simplemente empieza a gritar, a patalear. Imaginaros el niño en el supermercado que quiere que se le compre un caramelo y que grita y patalea y arma un escándalo como que le estuvieran matando, cuando lo único que quiere realmente es un caramelo. Y cuando ya, para que no grite, para que no moleste, para que no altere a todo el supermercado o a toda la gente donde estamos, finalmente se lo terminamos comprando. Realmente el mensaje que le estamos mandando al niño es que él puede conseguir todo lo que quiera, que si grita y patalea lo suficiente, al final vamos a ceder y vamos a terminar dándole lo que él quiere. No se trata de castigarlo, no se trata de pegarle, no se trata de nada de todo esto, sino de fijar una serie de límites y sobre todo respetarlos, ¿no? Si se ha decidido que no se le va a comprar un chuche, no se le compra, grite lo que grite, haga lo que haga, no se le compra, y el resto de la gente, de las personas que haya alrededor nuestro, tiene que comprender que esa es nuestra manera de educarlo, ¿no? Por lo tanto, no tenemos por qué sentirnos avergonzados de que el niño grite, de que el niño haga el show, de que arme un espectáculo, porque realmente eso es lo que él pretende, para avergonzarnos y que al final terminemos cediendo en eso que él quiere. Esto ocurre con el niño en la infancia, pero a medida que los niños van creciendo, la presión psicológica sobre los padres se va haciendo más fuerte. Si los límites no se pusieron de pequeños, cada vez va siendo más difícil poner los límites, hasta el punto de que ya en un adolescente es realmente difícil, ¿no? Hay que de verdad implicarse, como no se haya hecho antes, hay que implicarse seriamente para conseguir fijar esos límites. Raquel Golé, buenos días, doctor. ¿Los narcisistas siempre tienen el mismo ciclo? ¿Siempre acaban destruyendo a las víctimas? Bueno, eso depende mucho también de la víctima, ¿no? No todas las víctimas son iguales, ni todos los narcisistas son iguales, pero en general es un ciclo que se reproduce. Hablamos del ciclo narcisista porque normalmente se va reproduciendo ese ciclo en la mayoría de los narcisistas. Lo que ocurre es que no siempre acaban destruyendo a las víctimas, porque en muchas ocasiones la víctima se va. Simplemente la víctima en algún momento se da cuenta de lo que está ocurriendo, consigue la fuerza suficiente. A veces esa víctima tiene algún amigo, tiene algún familiar que ahí permanece, a pesar de todas las dificultades, permanece a su lado y le va diciendo, le va ayudando, le va estimulando. A veces la propia persona le sale ese carácter, le sale esa fuerza que consigue romper ese hechizo que ha creado el narcisista. Entonces, afortunadamente, hay muchos casos, o bueno, en la mayoría de los casos, las personas no terminan completamente destruidas, sino que llegan a un grado de daño bastante grande, pero que después se pueden recuperar, ¿no? Solo podríamos hablar de las personas completamente destruidas, no sé, aquellas, por ejemplo, que se suicidan, ¿no? Porque de hecho cualquier persona que haya superado a un narcisista tiene un camino por delante de recuperación y de volver a crear, a recrear su propia vida, ¿no?
Sí, desde luego que se sufre mucho daño. El narcisista es un experto en destruir a las personas, en causar daño a las personas, en destruir la autoestima, y a veces el daño que sufren las personas es tan tremendo que esas personas tardan años y años en volver a recuperarse. Muchas veces también porque no cuentan con ayuda, porque no cuentan con los recursos, porque no conocen las técnicas, por una serie de circunstancias que hacen que se queden ahí atascados sin ser capaces de salir adelante. Ellen 89, saludos desde Los Ángeles, California. Aquí la mayoría de los niños son muy malcriados y lo peor es que no se les puede castigar, y muchos padres alcahuetos que todo lo dejan hacer. Efectivamente, es de lo que estamos hablando. Cada vez se está imponiendo más un estilo educativo en donde todo se les permite a los hijos, pero no solo por parte de los padres, sino por la sociedad en general. Yo comentaba antes que aquí en España los colegios, la verdad es que no exigen nada a los alumnos. Todavía leía este fin de semana que se dan casos en niños de 14 o 15 años que tienen una comprensión lectora nula, o sea que son incapaces de comprender ni el más mínimo texto que leen, en primer lugar porque ya no se lee, porque ya esas lecturas que antes eran obligatorias, esos ejercicios de comprensión de textos prácticamente no se hacen, y porque los niños hoy día ya no leen cuentos, ya recurren a los aparatos electrónicos en donde ven historias que son en vídeo, que duran 1 minuto, que duran 3 minutos y de ahí pasan a la siguiente, de forma que el niño no trabaja en un concepto extenso, no trabaja en una historia larga en donde tienen que retener a los personajes, en donde tienen que hacer trabajar a su mente para poder seguir una historia, ¿no? Todo eso hace que esos niños no desarrollen esas capacidades y que realmente no tengan ninguna capacidad lectora, de forma que si llegan a la universidad y se les pide que tengan que trabajar sobre textos complejos, sobre cuestiones donde requieren un proceso mental bastante largo, pues estos niños son incapaces de hacer frente a esa situación. Plantas suculentas dice muchísimas gracias, algunos consejos ya los aplico, muchísimas gracias. Chile, mis hermanos son mayores que yo, de niños, mimados y también con necesidades, aún así de mayores no son considerados con la madre, aún está viejecita y muy enferma. ¿Será narcisismo? Bueno, podría ser, desde aquí así no podría decirte, ¿no? Cómo es la... Inmediatamente después de un día, Carlos Leonardo Sánchez Arciniega, inmediatamente después de un día increíble me dice que si quiere a un hombre en su vida que tenga mucho dinero y posición. En cuanto al dinero, me dijo lo mío es mío y lo tuyo es mío. Bueno, eso es una característica típica de un narcisista, ¿no? Que le interesa mucho el dinero y la posición, y también que trata de aprovecharse del dinero de los demás, ¿no? De lo que tú dices, lo mío es mío y lo tuyo también. Lili 70, mis 2 hermanos son narcisistas, ahora que pienso mi madre no les daba muchos límites ni castigos, yo en cambio hacía todas las tareas de la casa, de pequeña, hacía sus camas y las camas de todos. Solía fregar cacharros y mis hermanos no hacían nada o el mínimo esfuerzo. Efectivamente, eso se da constantemente, ese tipo de educación, de formación. Carlos Leonardo se le olvidan las ofensas fuertes y maltratos que me hizo y el otro día estaba tan fresca como la mañana diciéndome que todo fue por mi culpa. Bueno, esa es otra de los rasgos de los narcisistas, es que siempre culpan a los demás de todos los daños que provocan, ¿no? Vero Salvo, mi narcisista y nuestro hijo es muy apegado a él, puede llegar a hacer igual que él, son parecidos. No, lo que ocurre, un hijo de narcisista no tiene por qué ser narcisista. De hecho, lo que ocurre normalmente es que los hijos suelen adquirir hábitos que son de los narcisistas, pero eso no quiere decir que sean narcisistas. Ahí también está el contrapeso de la otra parte, de la madre o del padre, de la otra parte de la pareja, de mostrar otra forma de relación, de mostrar otro tipo de educación, ¿no? Y de tratar de darle toda la influencia que puedan a ese niño para que no salga igual que el padre. Pero bueno, hay que tener un poco de confianza también en los hijos de que sabrán elegir el camino correcto. Suri, buenos días a todos. María Angelina Bedoya García, buenas noches desde Colombia. Plantas suculentas, like 20, muy bien ganado, muchas gracias. Plantas, Laura Jorrima, buenos días, noches a todos, saludos desde Holanda.
Adelaida Zuluaga, muy buenos días, Vicente. Bueno, continuamos con los libros. Habíamos visto cómo se lo explico al corazón, cómo reconocer al narcisista, pero también os recuerdo que tenemos a la venta en Amazon la dependencia emocional, ese problema tan grave que generan los narcisistas, las personas tóxicas, de crear esa dependencia, ese vínculo, ese enganche de la persona, esa relación emocional que causa tanto daño y que no es amor. La dependencia emocional no es amor. Lo repetimos constantemente. Aquí en el libro explicamos en qué consiste la dependencia emocional y también, sobre todo y más importante, cómo salir de ella. La madre narcisista, ese tema tan importante, esa forma tan característica de ser narcisista, esa relación que crean tan tóxica dentro de la familia, que provoca tanto daño en los hijos, que después arrastran estos traumas a lo largo de la juventud y de la adultez, y que a veces les cuesta tanto salir de ello y que le daña tanto en el establecimiento de sus relaciones. El contacto cero, que es la técnica fundamental para alejarse del narcisista, y la piedra gris para aquellas personas que no pueden alejarse del narcisista o que forzosamente tienen que mantener relación con el narcisista, bien porque tengan un hijo en común, bien porque sea un vecino, porque sea un compañero de trabajo del que no pueden alejarse. Aquí explicamos cómo aplicar la técnica de la piedra gris. Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente y todos aquí al pie de su directo, gracias, un saludo. Lourdes Magdalena, saludos para Antonio, para su chat y todos los del chat desde las Islas Canarias, seguimos en pie. Laurita, hola Vicente, buenos días, saludos desde Venezuela. Hola Laurita, ¿qué tal? Precioso país Venezuela, que está pasando por momentos tan difíciles. Bueno, yo siempre digo que yo he vivido en Chile, pero no digo he vivido un año, hace mucho tiempo he vivido un año en Caracas. Conozco bastante bien Venezuela, un país maravilloso. La época que yo estuve fue, bueno, en el siglo pasado, o sea, imagínate cuánto tiempo, la época en que Venezuela era la perla de Latinoamérica. Todas las personas de Latinoamérica querían emigrar a Venezuela porque era el país donde mejor se vivía de toda Latinoamérica. Y bueno, hoy día la verdad es que los propios venezolanos se están yendo de su propio país por todo el daño que están sufriendo. Pero bueno, mucho ánimo desde aquí, mucha fuerza. Todas las cosas en la vida se consiguen superar, así que esperemos que esto también más adelante no sea más que un triste recuerdo. Vera Salvo, gracias, me alivia tu respuesta y me tranquiliza. Muy bien, bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que ya os digo que es un tema muy interesante, es un tema que afecta a la mayoría de las personas en el sentido de que todos los narcisistas de alguna forma surgen en ese proceso de la infancia, surgen en ese proceso de mala educación, pero bueno, ya con los narcisistas ya viejos no se puede. Bueno, vamos a contestar aquí una pregunta que nos dice Lili70, ya para ya después pasar al tema. La piedra gris, ¿por cuánto tiempo se puede hacer? ¿Es limitado? ¿Es malo alargarlo? Es porque hacerlo con mi madre, ya que contacto cero me es imposible hacerlo. Bueno, la piedra gris depende un poco de las circunstancias. Cuando se hace, por ejemplo, con un narcisista con el que se tiene que convivir cada día, no se puede mantener durante mucho tiempo porque si no nos afecta a nosotros personalmente. La piedra gris se trata de ser como una piedra, se trata de ser insensible emocionalmente, se trata de no prestar atención a todas esas reclamaciones, a todas esas provocaciones que hace el narcisista, y eso es duro porque el narcisista, cuando ve que la persona no responde, incrementa su presión e incluso llega a ponerse en ocasiones terriblemente violento, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, en esos casos la técnica puede aplicarse durante un mes, 2 meses como mucho, ¿no? 3 meses como mucho, pero eso tiene que aplicarse cuando uno ya está, tiene en su cabeza la idea de alejarse del narcisista, de aplicar el contacto cero, ¿no? Y lo que hace es que se está preparando para dar ese paso.
Pero, por ejemplo, es una técnica perfecta en el caso de tener una madre narcisista que no convives con ella, que puedes tener una cierta distancia, que puedes ir a visitarla de vez en cuando, precisamente para ese caso en el que no quieres romper definitivamente, por ejemplo, cuando se tiene un hijo en común con el narcisista y obligatoriamente tienes que encontrarte con el narcisista cada cierto tiempo por cuestiones relativas a ese hijo que tenéis en común, cuando tienes un vecino con el que no te encuentras todos los días o con el que tú vives en tu casa y él vive en la suya, en esos casos es una técnica muy adecuada. En esos casos se puede mantener de forma permanente, porque por ejemplo, si tú tienes tu caso, tienes una madre que es narcisista, tú vives en otro lugar, pero quieres seguir manteniendo una cierta relación con ella, simplemente la técnica de la piedra gris solo la tienes que aplicar en el momento en que te encuentras con tu madre, en el momento en que la vas a visitar. Ella tratará de culparte de todo lo que ocurre, de tratar de buscar la confrontación, de provocarte, bueno, ahí es donde tienes que aplicar la técnica de la piedra gris en ese tiempo, ¿no? Después, una vez que te vas de la casa de tu madre, pues simplemente lo único que tienes que hacer es desconectar de ese problema y dedicarte a seguir con tu vida normal, ¿no? Entonces, en esos casos sí es muy recomendada y en esos casos una técnica perfecta, ¿no? Que funciona de maravilla. Bueno, vamos ya a pasar, lo dejamos aquí en Lile 70 y ya después continuamos con el asunto. Bueno, hablábamos del tema de hoy. Hay una... bueno, en primer lugar estamos hablando del caso de niños que reciben unas educaciones normalmente muy laxas, que se les permite todo, que se les aguanta todo. De niños no es un problema muy grave porque lo podemos manejar, nuestra superioridad física, nuestra superioridad intelectual, nuestra superioridad cognitiva nos permite ir llevándolo, en ocasiones podemos manejarlo, pero si nosotros vamos tolerando esas circunstancias, vamos tolerando esa situación de permitir todo al niño, de dejar que siempre se salga con la suya, de que sea él quien fije las normas en la casa, que él decida a qué hora se acuesta, a qué hora se acuesta, si un día no quiere ir al colegio simplemente dice que está enfermo y al final nosotros terminamos cediendo y no va al colegio, si un día no quiere comer una comida la deja y no la come, todo ese tipo de conductas a lo que van dando lugar es a que el niño empiece a interiorizar que existen un tipo de reglas especiales para él, que existen un tipo de normas, que él puede hacer lo que quiera, que puede conseguir lo que quiera. El ejemplo que poníamos antes del niño en el supermercado que hace una pataleta, el mensaje que nosotros le estamos enviando a ese niño es que si él quiere conseguir algo, lo que tiene que hacer es crear un escándalo, tiene que gritar, tiene que manipular, tiene que tergiversar las cosas. Si no quiere ir al colegio, es suficiente con que empiece a decir que le duele la cabeza, que siente que tiene fiebre, que se encuentra mal, que no tiene energía. Cuando el niño aprende todos esos trucos, realmente lo que está aprendiendo es a manipular a sus padres. Cuando va aprendiendo todos esos trucos, el niño se va considerando que él puede conseguir todo aquello que quiera, que él puede hacer manejar a sus padres como a él le dé la gana, que no existen las reglas que se aplican para los demás, para él no se aplican porque puede romperlas cuando a él le dé la gana. Si no quiere hacer su dormitorio no lo hace, siempre viene su madre o su padre y le ordena todo, si no quiere comer no come. Esas cosas que en principio parece que son poco importantes, con el tiempo van cogiendo cuerpo, van desarrollándose y el niño en el momento en que ya va pasando de los 10, los 12, los 14 años, que se va transformando en un adolescente, el niño se va dando cuenta de su poder y cree que puede seguir consiguiendo todo aquello que quiere. Cuando sus padres se dan cuenta de que en realidad están creando un monstruo, ¿no? Están creando una persona con la que no se puede convivir, que está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere a costa de quien sea, pues tratan de frenar esa situación. Si la situación se les ha ido mucho de las manos, lo que ocurre es que el niño empieza a ponerse violento. Primero se pone violento psicológicamente, ¿no? Amenazando, gritando, dando voces, intimidando. Todo esto lo va haciendo. Si en esos primeros pasos en donde se va produciendo este proceso los padres le siguen tolerando, los padres empiezan a coger miedo, empiezan porque claro,
los niños o las niñas a veces van creciendo y a veces se hacen enormes, ellos se dan cuenta de ese poderío físico que tienen y lo utilizan para intimidar, para meter miedo, para que el padre no esté seguro o la madre no estén seguras de enfrentarse a él, de forma que una vez que se da cuenta de que puede intimidar y que puede controlar a sus padres, a partir de ahí se irá incrementando, ahí empezarán las patadas en la puerta, empezarán los golpes en la pared, empezarán los utensilios rotos, empezará todo ese tipo de daño que se produce, ¿no? Por un lado hay un camino, bueno, vamos a ver los caminos legales que pueden darse, ¿no? Pero vamos a ver ahora las características que tienen precisamente estos niños protonarcisistas o prenarcisistas, ¿no? Porque siempre decimos que el narcisismo es un trastorno de personas adultas, no de jóvenes, pero sí que ese trastorno empieza en la infancia y va creciendo hasta que ya tenemos al narcisista con toda su plenitud ya en la edad adulta. Pero a lo largo de esa infancia, de esa adolescencia, esa pubertad, se van desarrollando una serie de características que nos permiten saber que nos estamos enfrentando a un futuro narcisista y que estamos incubando un grave problema dentro de la casa. La primera característica que se observa en estos niños, en estos jóvenes, es un gran egoísmo. Son niños que crecen pensando que ellos lo merecen todo, que ellos son el centro de la casa, que todo el mundo tiene que estar pendiente de ellos, que sus intereses son lo primero, que siempre lo que ellos quieren es lo más importante, que sus padres tienen que dejar cosas que a sus padres les apetece hacer o que les apetece tener simplemente porque el niño quiere tener eso. Imponen una dinámica familiar en donde el centro de atención permanentemente son ellos, quieren estar siempre en el centro de todo. Si las cosas no se hacen en beneficio de ellos, siempre ponen obstáculos. Cuando los padres, por ejemplo, compran alguna cosa para la casa, por ejemplo, el niño puede alegar que se está descuidando cosas que él quiere, que le interesan. Una segunda característica de estos niños prenarcisistas o estos niños mimados, podría decirse, es la escasa empatía. La empatía es una cualidad psicológica que se empieza a desarrollar en la infancia. Normalmente, como los niños prenarcisistas solo piensan en sí mismos, no desarrollan la empatía. La empatía es la capacidad para entender las emociones y los sentimientos de los demás, para ponerse en su lugar, para ponerse en los pies de otra persona, en el cuerpo de otra persona. Pero como el narcisista, el niño prenarcisista, este niño solamente piensa en sí mismo, no desarrolla absolutamente ningún tipo de empatía. La empatía es algo que los padres tienen que ayudar a ir desarrollando, haciendo que su hijo atienda a las razones de otras personas, haciendo que tenga en cuenta a otras personas, a los derechos de otras personas cuando quiere actuar, por ejemplo, con sus compañeros de clase, con sus amigos, en los juegos. Es muy importante dejar claras estas reglas de que todos tienen derecho a ganar, explicar a los niños cómo se sienten los demás, qué sentimientos tienen los demás cuando se les hace daño, cuando se les hace sufrir. Cuando el niño vive en un ambiente rico emocionalmente, en donde se explican las emociones, donde se le explica no solo lo que él siente, sino lo que sienten las otras personas que le rodean, los niños se van haciendo empáticos. Cuando el niño solo vive para sí mismo, cuando lo único que le interesa es el mismo y sus padres no se toman la molestia, o sus educadores, el colegio, no se toma la molestia, sus abuelos, sus tíos, de explicarle a ese niño que también hay que respetar las emociones de los demás, que hay que comprender las emociones de los demás, se educa con una falta total de empatía. En tercer lugar, otra de las características de estos niños, precisamente por ese centrarse en sí mismo, es que tienen una inseguridad enorme y una baja autoestima.
Normalmente la autoestima se gana cuando nosotros nos vamos dando cuenta de que podemos convivir con los demás, de que nuestra labor es útil a otras personas, de que la convivencia con otras personas nos enriquece a nosotros mismos. De esa forma se va desarrollando la autoestima. Pero cuando nosotros solo vivimos para nosotros mismos, cuando nosotros solo estamos pendientes de nuestro egoísmo, de nuestra falta de empatía, realmente ahí sale muy perjudicada la autoestima. La persona no se siente integrada en el grupo de los demás, no se siente integrada en la sociedad, con lo cual no se ve reforzada su imagen en el apego, en el cariño, en la relación con los otros. En cuarto lugar, otra de las características típicas de estos niños es la baja tolerancia a la frustración. Como el niño permanentemente consigue todo aquello que quiere, no tiene que esforzarse para conseguir nada, simplemente basta con que grite, con que patalee, con que haga cualquier cosa para que ya sus padres o el colegio o el entorno en el que están, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos, todas las personas le faciliten todo tipo de cosas para que el niño no se... Ay, perdón, que se quedó un momento. Ahí ya está. En unos segundos va a volver de nuevo. Bueno, os decía que como el niño está acostumbrado a conseguir todo aquello que quiere sin prácticamente ningún esfuerzo, no aprende a enfrentar la frustración, no sabe solucionar los problemas cuando se le complican las cosas, y eso hace que tenga una tolerancia muy baja a la frustración, de forma que cuando no consigue cualquier cosa se va a aprender no a solucionar sus problemas, sino a dar respuestas violentas, a dar respuestas inadaptadas, a dar respuestas que lo que buscan es que otras personas le solucionen sus problemas, y por eso vendrán en el futuro esas respuestas de golpear las puertas, de romper objetos de la casa, de intimidar a la gente, de tratar de conseguir por medio de la manipulación aquellas cosas que no puede conseguir por sí mismo, que no tiene recursos para hacer frente a ello. En quinto lugar, una incapacidad casi absoluta para reconocer su responsabilidad. Las personas somos responsables de nuestros actos, somos responsables de las consecuencias de aquello que hacemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad, simplemente lo que ocurre es que tendemos a acusar a las otras personas de lo que ocurre, tendemos a buscar razones fuera de nosotros de esas conductas anómalas que tenemos, por ejemplo, culpando de que sus padres no le proporcionan, por ejemplo, no le facilitan, por ejemplo, los medios para, por ejemplo, hacer unos estudios. Si ve que es incapaz de hacer una carrera o es incapaz de terminar unos estudios, dirá que es culpa de los profesores, dirá que es culpa de los compañeros de clase, que el ambiente es muy malo, o simplemente dirá que le ha dejado de gustar esos estudios y que quiere hacer otro tipo de estudios. Son personas que no tienen capacidad para enfrentar las dificultades. Por lo tanto, cuando las cosas se le vienen encima, lo que hacen es acusar a los demás de todo lo que les ocurre. En sexto lugar, tienen una capacidad enorme de manipulación, y eso ocurre porque la empiezan a desarrollar desde muy niños, desde muy pequeños aprenden que manipulando consiguen las cosas. Primero aprenden a manipular a sus padres, después aprenden a manipular a todo su entorno, abuelos, tíos, hermanos. A continuación aprenden a manipular en el colegio, con esto que os digo de que un día no quieren ir al colegio, dicen que están enfermos, aprenden a hacerse los enfermos, aprenden a culpar a los demás de las cosas que ocurren, aprenden a manejar todos esos elementos. En realidad, si os dais cuenta, todo esto no es más que un enorme narcisista que se está incubando con todas estas características que después el narcisista en la edad adulta va a tener de una forma muy, muy importante. Y bueno, más o menos estas son las características que presentan estos niños, que a lo largo, como digo, del tiempo se van incrementando, que en la edad, ya en la edad juvenil se van haciendo fuertes, ya se van haciendo bastante difíciles de corregir, y ya cuando llegan en la edad adulta ya es imposible corregirlos, ya se ha transformado en una persona en donde se ha consolidado esa personalidad narcisista. A partir de ahí ya es muy difícil que el joven o el adulto deje de ser narcisista.
Pero ¿qué podemos hacer para evitar que esto sea así? ¿Qué podemos hacer para evitar que los niños terminen siendo narcisistas? ¿Qué podemos hacer para evitar que estos jóvenes lleven esa formación torcida que al final termine en un trastorno, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener un estilo educativo coherente. La coherencia significa que si nosotros decimos que existe una regla, esa regla hay que cumplirla. Cuando nosotros le explicamos al niño que tiene que tener en consideración a sus compañeros, debemos llevar eso hasta los últimos términos. Cuando a un niño le decimos que tiene unas obligaciones, que no solamente tiene derechos, sino que también tiene obligaciones, tiene que cumplir con sus obligaciones. No sirve que al final llegue la madre o llegue el padre a solucionarle los problemas. No sirve que al final la madre se meta en la habitación y se la ordene porque ya está desesperada y no sabe cómo conseguir que lo haga. Hay que tratar de que la educación, el sistema educativo sea coherente también en que el padre y la madre estén de acuerdo en cómo actuar. No puede ser que uno diga una cosa y otro diga la cosa contraria, porque los niños rápidamente se dan cuenta de esas incoherencias y se aprovechan de ello. Saben recurrir a la persona que les va a facilitar aquello. No sirve que una madre diga no te compro este caramelo, pero el padre después se lo compre, o al contrario, ¿no? En segundo lugar, hay que establecer unas normas claras en la casa. Hay que fijar unas normas que tienen que estar muy bien definidas de unas cosas. Posiblemente pueda haber aspectos en los que haya ciertas ambigüedades, pero hay ciertas normas que no se pueden traspasar, que tienen que estar muy claras, que se tienen que fijar, que son las normas fundamentales respecto a la higiene, respecto al dormitorio, respecto al uso de aparatos electrónicos, respecto al colegio, a los estudios, a las labores que hay que hacer en la casa. Hay que tener bien claro cuáles son las obligaciones, de acuerdo a la edad, por supuesto, que hay que ir imponiendo a los hijos, pero desde muy pequeños los hijos tienen ciertas obligaciones. Los niños tienen que aprender, por ejemplo, a lavarse los dientes prácticamente desde que tienen 1 año de edad, desde que les salen los primeros dientes de leche. Los niños tienen que aprender que todos los días hay que lavarse los dientes, que todos los días hay que acostarse a una hora determinada, que no sirve de nada que quieran, no pueden ser porque quieren seguir viendo la televisión o porque quieren seguir con su tablet o con su celular, que se acuesten más tarde. Hay que fijarles unas horas desde muy pequeños. Tienen que interiorizar que en la casa existen unas reglas. Después esas reglas hay que ir llevándolas a lo largo del tiempo. Hay que ser en ese sentido prácticamente inflexibles en determinadas normas, en determinados elementos. Una vez que el niño se va haciendo, va llegando a la adolescencia, el respeto a los padres, el respeto a sus hermanos, el respeto a los compañeros es algo que es fundamental. Nunca se puede faltar al respeto, nunca se pueden adoptar actitudes agresivas para conseguir lo que sea. La agresividad no tiene absolutamente ninguna justificación y todas esas reglas hay que mantenerlas firmes, como decíamos antes, de una forma coherente. En tercer lugar, es fundamental que el niño desde muy pequeño desarrolle la empatía. La empatía se desarrolla cuando, en primer lugar, ve la empatía en sus padres, pero también cuando los padres insisten en que el niño se ponga en el lugar de los demás, en explicarle que tiene que comprender. Los niños, en principio, siempre son egoístas. Los niños, por su propia naturaleza, hasta que no llegan a los 7 o 8 años, no empiezan a comprender que existen otras personas a su alrededor, piensan que ellos son el centro del universo. Pero desde muy pequeños sí que se les puede empezar a hablar de lo que es la empatía, de lo que son los sentimientos de las otras personas, enseñarles que las otras personas también sufren como sufren ellos, y esa idea de lo que es la empatía, de lo que es la emocionalidad, va calando en su interior, de forma que cuando llegan a esa edad en que empiezan a abrirse al mundo, que es a los 7, 8, 9 años, empiezan a entender con mucha mayor facilidad que deben respetar a los demás compañeros, que deben respetar a sus amigos, a sus hermanos y sobre todo a sus padres, que deben respetar las reglas de la casa. Ese concepto de empatía, de ponerse en el lugar del otro, se interioriza desde muy pequeño, desde muy niño, y es esencial para poder combatir el narcisismo. En cuarto lugar, hay que enseñarles a regular sus emociones. Cuando el niño se altera, cuando el niño empieza a dar voces, hay que dejarlo que él por sí mismo vuelva a su estado normal. No hay que darle ese motivo.
Vuelvo al ejemplo de antes, aunque es un ejemplo muy simplón, muy manido, el hecho de que un niño esté en el supermercado y quiera un chuche, un dulce, y que grite y patalee. Hay que dejarlo que grite y patalee, y las demás personas tienen que comprender que eso es un proceso educativo, que eso es normal. Cuando se tienen niños es normal que ocurra eso, hay que dejarlo. Cuando, por ejemplo, tiene que irse a la cama a una hora determinada y estaba jugando con sus amigos y empieza a llorar porque no quiere ir a la cama, hay que llevarlo a la cama y dejarlo que llore tranquilamente, no tratar de consolarlo, no tratar de justificarse, no, simplemente explicarle que son las reglas y las reglas hay que cumplirlas. Eso no es crueldad, eso simplemente es enseñar al niño que vive en un mundo en donde existen reglas y hay que respetarlas. Cuando el niño asume que existen esas reglas, va a dejar de patalear, va a dejar de llorar, va a dejar de hacer el show, porque se va a dar cuenta de que realmente no le sirve de nada para conseguir sus fines. Cuando el niño aprende en todo ese proceso a cómo funcionan sus emociones, a controlar esos sentimientos que tiene, a que cuando le surge un sentimiento de rabia, cómo tiene que manejarlo, eso es algo que hay que aprenderlo en la infancia, pero cuando los padres le toleran, o los padres, o el entorno, o el sistema educativo le permite todo eso, realmente el niño no aprende a controlar sus emociones, de forma que sus emociones en el futuro van a estar completamente descontroladas y no va a saber manejarlas. Y en quinto lugar, y muy importante, hay que educar siempre con el ejemplo. Si queremos que los niños respeten las reglas, los primeros que tienen que respetar las reglas son los padres. Si decimos que no se puede llevar el celular al dormitorio, los primeros que lo tienen que dejar fuera del dormitorio son los padres. Si decimos que hay que comportarse de una determinada forma en la mesa, los primeros que tienen que comportarse así son los padres. Si decimos que es importante tener empatía, los primeros que tienen que ser empáticos son los padres. Los padres, los hermanos, los abuelos, todos están implicados en esa, claro, cada uno en diferente grado, pero todo el entorno, el colegio, sus amigos, todo el entorno está implicado en la educación de un niño, los padres más directamente, los hermanos quizá un poco menos, el colegio muy importantemente, todos estamos metidos en ese proceso que es la educación de un niño. Si este proceso se lleva adecuadamente, si al niño se le respeta como hay que respetarlo, si se le obliga a cumplir con las cosas que tiene que cumplir, si se le fijan límites, si se le educa con el ejemplo, si se le enseña lo que es la empatía y lo que son las emociones, es imposible que ese niño de adulto sea narcisista. Es imposible que ese niño, cuando sea mayor, le falte el respeto a sus padres, que se transforme en un niño, en un joven agresivo, en un joven que causa problemas en su entorno. Y bueno, aquí hemos entrado de lleno en el meollo de la cuestión, en el centro de la cuestión de lo que es el narcisismo, de lo que es el surgimiento del narcisismo. La verdad es que ha sido un tema que nos ha permitido dar vuelta a todo este asunto. Así que bueno, ahora ya vamos a pasar a terminar de contestar a las preguntas. Mónica Rodríguez nos dice, tuve suerte, tengo carácter, me pilló con una edad muy experimentada y no convivimos juntos, por eso me libro de caer en una red peor, le doy gracias a la vida por haber sido de este modo, 3 años, enhorabuena, Mónica, plantas suculentas, Lourdes, saludos, Gloria Cuellar, ¿un apego evitativo puede ser narcisista también? Bueno, sí, normalmente se suele dar en muchos narcisistas que existe el apego evitativo, ¿no? El apego evitativo en general suele estar presente. Lili70, gracias. Lili70 se congeló. Un momentín, por favor, lo solucionamos enseguida. Ya sabéis que a veces tenemos estos problemas. Allá en unos segundos ya va a estar solucionado. Se oye bien, el narcisista suele tener risa burlona, es uno de mis hermanos, se llama, noto mucho, siempre va con el pecho bien alto y la risa es burlona, no sé si es la típica risa falsa, se suben los arcos de la boca. En realidad son los dos hermanos así. Bueno, es el niño dorado, comenzaré a aplicar la piedra gris con mi madre a ver qué tal me va.
ya que no vivo con ella, vivo con mi marido y 2 hijos. Pues sí, Lili, aplica la piedra gris y yo creo que te va a funcionar perfectamente. Lourdes Magdalena, plantas suculentas, hola. Si un hombre se ríe y sale con chistes cuando alguien le reclama algo, por ejemplo, si está en una relación, lo comento porque una amiga, y aparentemente es por algo así, pero aparentemente es bien tranquilo. Bueno, son rasgos que puede ser de una persona burlesca, una persona manipuladora, una persona sarcástica, puede actuar de la misma manera, ¿no? Lili 70 dice: Vicente, ¿crees que se está educando a día de hoy a los niños narcisistas con la educación y crianza positiva que se hace ahora? Tengo 2 hijos y no quisiera ni por asomo criar hijos narcisistas, válgame Dios. Bueno, Lili, pues ya has visto la explicación que hemos dado. Es muy importante que eduques a tus hijos en el respeto, que trates de inculcarles la empatía, que les fijes límites, eso es muy importante, que tengas muy claro que los niños no solo tienen derechos, sino que también tienen obligaciones, que los niños empiecen a interiorizar todo eso desde muy pequeños y bueno, siempre yo considero que prácticamente siempre se está a tiempo, incluso cuando uno les ha dado una educación que no es muy adecuada, siempre poco a poco puede ir reintroduciendo de nuevo esos límites con respeto, con educación, con cariño. Recuerda también que el ejemplo es muy importante, el ejemplo es el factor fundamental en la educación. Si no surge la incoherencia, yo no puedo decir a mi hijo haz una cosa cuando yo estoy haciendo la contraria, yo no puedo decirle a mi hijo no fumes cuando yo soy fumador, o no puedo decirle a mi hijo tienes que ser responsable con tus estudios cuando yo, por ejemplo, no soy responsable con mi trabajo, ¿no? Los niños rápidamente se dan cuenta de esas incoherencias y las aprovechan para hacer lo que ellos quieren, ¿no? Lourdes Magdalena, Antonio, debería haber una materia escolar de cómo educar a los hijos. Sí, la verdad es que los padres, yo soy padre, nos enfrentamos con que nadie nos ha explicado cómo hay que educar a los hijos. Muchas veces tendemos a verlos como seres indefensos, como seres débiles, entonces tratamos de sobreprotegerlos, tratamos de cuidar de ellos en exceso. Siempre pensamos que nosotros hemos tenido determinadas carencias y queremos que nuestro hijo o nuestros hijos no las tengan, con lo cual en ocasiones les damos cosas en exceso, les facilitamos demasiado todo, les damos, si nosotros hemos tenido dificultades en nuestra vida para hacer determinadas cosas, tratamos de que nuestros hijos no tengan esas dificultades, con lo cual a veces les damos demasiadas facilidades para conseguir lo que quieren y no los educamos en la cultura del esfuerzo, en la cultura de que es necesario trabajar para conseguir las cosas, queremos dárselo todo con total facilidad porque interpretamos que eso es amar a nuestros hijos, cuando realmente amar a nuestros hijos es educarlos adecuadamente y es ponerles esas dificultades y esas frustraciones para que ellos vayan aprendiendo a lo que se van a enfrentar más adelante en la vida. Jenny Vidal, buenos días, doctor Antonio y grupo, que tengan una linda semana, Dios los bendiga. Gloria Chávez, buenas noches, don Antonio, como siempre un placer escuchar y aprender de su sabiduría, muchas gracias, bendiciones. Manuel Arellano, saludos a todos desde Houston, Texas. Bueno, como decimos, lo esencial en la educación de los niños es desde pequeños, lo que comentábamos es fijar esos límites de que el niño aprenda que no puede conseguir todo aquello que quiere, que tiene obligaciones también, no solo tiene derechos. Desde muy pequeños a los niños hay que enseñarlos que tienen que cumplir con las obligaciones de la casa, no pueden pensar que su padre y su madre son unos camareros que están a su disposición, que se tienen que ocupar de lavar sus platos, de hacer su cama, de ordenar su habitación. Tienen que empezar desde muy pequeños a entender que también ellos tienen obligaciones en la casa, por supuesto, dependiendo de la edad, así irán las obligaciones, no puedes a un niño pequeño hacerle que se haga cargo de toda la casa, pero sí que tenga ordenada su habitación, sí que en algunos momentos tenga que lavar su plato, lavar su vaso, que esté pendiente también de su ropa, que
no hay por qué tampoco, por ejemplo, ordenarle su armario, tiene que él aprender a ordenar su armario, él o ella aprender a ordenar su armario, tienen que ir asumiendo poco a poco, a medida que van cumpliendo años, tienen que ir asumiendo obligaciones. Y como decimos siempre, es muy importante, fundamental, la coherencia entre el padre y la madre, que estén de acuerdo, que el padre y la madre deben conversar sobre esos límites que tienen que fijar, sobre qué cosas debe hacer el hijo, de forma que el hijo no se pase el día corriendo del padre a la madre buscando aquel que le facilita más las cosas, buscando aquel que le ayuda más en sus tareas, buscando aquel que le perdona o le permite determinadas licencias, ¿no? Brasilia Loar, maestro, también hay narcisistas que sufrió agresiones de niño por parte de la mamá y que ahora se la vive conquistando y después vengándose de su pareja. Bueno, en ocasiones eso posiblemente no sea un narcisista, sino que sea un sociópata, ¿no? Pero, o bueno, a lo mejor no es narcisista, sino que es una persona resentida. Es que habría que definirlo un poco. Jenny Picado, la disciplina positiva implica tener paciencia a la hora de educar, por lo tanto, al estar más atento provoca en el niño que a futuro se vuelva narcisista, al estar expuesto. No, 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 no. A ver, una cosa es tener paciencia, por supuesto hay que tener paciencia para educar, estamos tratando con niños, ¿no? No me refiero a que haya que actuar de una forma estricta, ni no. A lo que me refiero es que hay que hablar con el niño, hay que explicarle, y no hace falta ni ser violento, ni incluso no hacen falta ni los castigos, ¿no? Solamente con la forma de relación que uno tiene con sus hijos debería ser suficiente. Pero lo que sí está claro es que a un niño hay que enseñarlo, por ejemplo, con el ejemplo. Imaginaros, estamos en la mesa, tenemos un niño de 10 años y entonces cada uno de sus padres se levanta y limpia. Esto es un ejercicio, no quiero decir que haya que hacerlo así en la casa habitualmente, pero imaginaros que decimos, bueno, los domingos cada uno de la mesa se levanta y lava sus propios platos, copas, entonces cada uno se levanta, el padre, la madre, los niños, y lavan sus propias copas, sus platos, sus cubiertos y los dejan limpios al lado del fregadero. Lo hacemos como un juego. Entonces los niños se tienen que levantar cada domingo y lavar sus propios platos. Es como un juego, pero está enseñando a los niños una tarea que nunca habían hecho, de forma que empiezan a interiorizar que también un niño puede tener ese tipo de obligaciones. Por ejemplo, el hecho de que un niño haga su cama. Eso es algo que el niño tiene que empezar a hacerlo desde muy pequeño. En la cama de un niño, el dormitorio, no tiene por qué hacerlo su madre. Es una tarea que es sencilla de hacer. Por supuesto, cuando son pequeños no la van a hacer bien, no van a dejar la cama impecable. Después, una vez que el niño la ha hecho, puede la madre venir la madre o el padre venir y retocar la cama, terminar de arreglarla. Por ejemplo, el orden en los armarios. El niño no tiene por qué venir el padre o la madre y colocarle la ropa en el armario. Simplemente la madre o el padre pueden venir y decir, bueno, aquí está tu ropa limpia, dejársela encima de la cama o encima de una mesita y decir, ordénala. Y todos los días el niño tiene que ordenar su ropa, de forma que está aprendiendo a tener su habitación ordenada para cuando sea adulto, pero sobre todo está aprendiendo a que existen una serie de reglas, a que existen una serie de normas, a que hay que cumplir con ellas en la casa, de que no solamente se tiene derecho a la comida, a la cama, a todo tipo de ventajas que da estar dentro de una familia, sino que también se tiene obligaciones, que un padre y una madre no es ni un camarero ni un sirviente del hijo, sino que son uno más de la familia y que el hijo, a medida que va creciendo, tiene que ir incorporándose a todas las obligaciones de la casa, hasta limpiar los baños, hasta colocar los platos en el lavavajillas si es que se tiene, o a lavar los platos en el fregadero. Sería conveniente que niños y niñas aprendieran a lavar la ropa, a manejar la lavadora, a planchar. Todo eso son cosas que después, aparte, van a ser útiles en su vida, pero lo fundamental es que aprendan que tienen obligaciones y que es necesario cumplir con esas obligaciones, porque además de esa forma van a valorar mucho más lo que sus padres hacen por ellos. Se van a dar cuenta del esfuerzo que supone llevar una casa, se van a dar cuenta del esfuerzo que supone lavar la ropa cada día, mantener los platos limpios, mantener la casa ordenada. Todo ese tipo de cosas que damos por hechas, que damos por automáticas, que
damos porque hay una persona que se ocupa de ello, pues no, no es una persona que se ocupa de ello, es un trabajo, un esfuerzo que se requiere y que los niños deben aprender que eso es necesario en la casa y que eso es un sacrificio y que si él no lo hace hay otra persona que lo está haciendo. Eso también refuerza la empatía, aprende a comprender a las otras personas, aprende a darse cuenta del trabajo que otras personas realizan. Bueno amigos, muchas gracias a todos. Últimos comentarios. Brasilia Loar, maestro, muchas gracias por nutrirnos la neurona. Buenas noches. Leti Lira, doctor, ¿cómo puedo contactarlo para una consulta? Bueno, cualquier cosa que me queráis preguntar, antoniodevicente24@gmail.com. Plantas suculentas, feliz noche, tengo que dormir, casi son las 12. Sí, yo también tengo que continuar porque tengo más cosas que tengo que continuar con mi trabajo. Feliz noche, tengo que dormir. Bueno, Lourdes Magdalena, feliz comienzo de semana para todos. Muchas gracias, Lourdes. Y ya nada, nos vemos el miércoles a las 6:30 de la mañana. Hasta el miércoles.